En este artículo 5 que acabamos de explicar, aparece una nota muy interesante en la respuesta a la objeción número 2. Allí Santo Tomás, a nuestro parecer, establece una muy precisa y fina descripción del servicio que deben prestar las ciencias inferiores a la sacra doctrina. O si queremos utilizar el lenguaje actual, sería la relación entre la filosofía y la teología. ¿En qué sentido es necesaria estudiar filosofía, por ejemplo, para aprender teología? ¿O en qué sentido la teología se vale de los argumentos filosóficos o de otras ciencias? Para dilucidar esta cuestión, les voy a leer esa respuesta a la objeción número 2, que a mí personalmente me ha aportado mucha luz. Dice así: esta ciencia, la sacra doctrina, puede tomar algo de las disciplinas filosóficas, y no por necesidad, sino para explicar mejor lo que esta ciencia trata, pues no toma sus principios de otras ciencias, sino directamente de Dios por revelación. Y aun cuando tome algo de las otras ciencias, no lo hace porque esas ciencias sean superiores, sino que las utiliza como inferiores y serviles, así como la arquitectura tiene proveedores, o como lo civil toma cosas de lo militar. La ciencia sagrada lo hace no por defecto o incapacidad, sino por la fragilidad de nuestro entendimiento, pues a partir de lo que conoce por la razón natural, de la que proceden las otras ciencias, es conducido como llevado de la mano hasta lo que supera la razón humana y que se trata en la ciencia sagrada. Este es para mí, a mi entender, un punto clave de la doctrina de Santo Tomás sobre la ciencia sagrada en el orden de todas las ciencias de los saberes humanos. La ciencia sagrada trae las cosas, las ilumina, las ordena, pero también las utiliza. Y las utiliza para ayudar al hombre, no por defecto de la sacra doctrina revelada por Dios, sino en atención a la debilidad del entendimiento humano. Y entonces utiliza una bella imagen, Santo Tomás, como para tomarla, como para llevarlo de la mano al entendimiento hacia las cosas que lo superan. Se trata aquí entonces de usar de la metafísica, de la antropología, de la física, etc. Se trata de utilizar esos conocimientos porque nuestro entendimiento necesita, por su debilidad, ser como conducido de la mano, es decir, con cosas que están de alguna manera al alcance, cierto alcance, ser llevados hacia aquellas cosas divinas que solo balbuceamos, Dios y el misterio de Dios y del reino de los cielos. Somos llevados a balbucear esas cosas a través de algunas cosas que la razón pueda tener a mano, y en ese sentido ingresan en un sentido servil, de ayuda, las ciencias, los elementos de las ciencias filosóficas. Bien, dejo este tema para la reflexión personal. Considero que es importantísimo tenerlo en cuenta. Está en la respuesta a la segunda objeción de la cuestión número 5. La cuestión número 6, pasamos a la cuestión número 6. Se pregunta Santo Tomás si esta sacra doctrina es o no es sabiduría.
el concepto de sabiduría, recordemos, la sabiduría merecía el nombre de sabiduría, aquella ciencia suprema, porque considera los supremos principios, porque considera con la luz más alta. La ciencia, la sabiduría es la que pone orden, la que juzga todas las demás ciencias y ordena todos los conocimientos. En el cuerpo, en la respuesta de este artículo 6, Santo Tomás se expresa así: la sacra doctrina es entre todas las sabidurías humanas, es decir, entre todas las sabidurías que el hombre puede alcanzar, es sabiduría en grado sumo, supremo. Hago un paréntesis. Por encima de la sacra doctrina existen los dones del Espíritu Santo, existe la sabiduría infusa y por supuesto la ciencia misma de Dios y de los bienaventurados. Repito entonces, entre todas las sabidurías humanas es sabiduría en grado sumo, y no solo en un sentido especial, sino en un sentido único y total, dice Santo Tomás, completamente. Le corresponde al sabio dirigir y juzgar, y su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo. Así, en todo tipo de cosas se llama sabio a aquel que tiene presente la causa más alta. Por ejemplo, el trabajador que prepara los planos de un edificio es llamado sabio y arquitecto entre los trabajadores que labran la madera o pulen la piedra. Un sentido analógico traslada en un sentido analógico la expresión sabio, sabiduría. En este sentido, dice en la primera carta a los Corintios San Pablo, como sabio arquitecto puso los cimientos. El arquitecto, el que da el orden completo porque conoce la última causa. Y en la vida humana, sigo leyendo, en la vida humana el sabio es llamado prudente por orientar el obrar humano a su debido fin. Es decir, la prudencia es una sabiduría práctica porque entre todos los conocimientos prácticos, la prudencia es el que ordena hacia el último fin del hombre las acciones. Bueno, pues, aquel que tenga como punto de referencia la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en un grado sumo. De ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino. Ahora bien, lo cita San Agustín, dice, y no solo por lo que de él, de Dios, se puede conocer a través de lo creado, sino también por lo que solo Él puede saber de sí mismo, solo Dios puede saber de sí mismo, y que comunica a los demás por revelación. Bien, aquí hemos visto brevemente, entonces, en qué sentido la sacra doctrina es considerada una sabiduría, la más alta que el hombre puede adquirir en su razón, con cierto esfuerzo racional, si bien no surge de la razón, sino que está revelada, es una ciencia revelada, el hombre la adquiere por un esfuerzo racional, a partir de la luz subjetiva interior de la fe, que le potencia la inteligencia. Al encontrarse con el dato revelado, adquiere esta sabiduría revelada, esta ciencia revelada, que es superior a cualquier otra sabiduría que el hombre pueda alcanzar por la razón. Y por lo tanto, es la sabiduría que en el cristiano se transforma en jueza y ordenadora de todas las demás ciencias, de todos los demás conocimientos. Todos los demás conocimientos serán juzgados y ordenados desde esta sabiduría. Y entonces la unidad del saber, la integración del saber en la inteligencia del hombre no puede provenir, en definitiva,
de otro sector, de otro ámbito que no sea el ámbito de la sacra doctrina, donde todo alcanza su orden, su puesto, su lugar, y entonces el hombre puede experimentar lo que significa la luz apacible del orden del saber en Santo Tomás.